14, si ustedes pueden leer en casa después, el primer versículo habla de la muerte de Juan el Bautista. Y bueno, lo decapitan y entregan la cabeza de él en un plato ante el rey en ese momento. Y le es avisado al Señor. Entonces el Señor agarra a los discípulos, lo hace que se vayan en una barca y bueno, y ahí hace un milagro, le da come a 5.000 personas en esa región. Después, bueno, cuando da de comer a todas esas personas, esa señal, ese milagro, con 5 panes y 2 peces, comienza el relato acá. Dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice que el Señor los guió y le dijo: váyanse al otro lado de la ribera, al otro lado del río, crucen en las barcas, mientras él se quedaba con las multitudes. En otro evangelio dice que se quedaba a orar, a sanar, a liberar a las personas. Se quedó en ese momento como el Maestro, como el Señor. ¿Y a qué vino? A dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el enemigo. Entonces él vino a hacer eso. Entonces dice que despedía a la gente, a la multitud, o sea, la acompañaba en ese momento. Despedida, dice el verso 23, a la multitud subió al monte a orar aparte. Dice que el Señor se despidió a la gente y subió a un monte a orar como lo hacía siempre. Otro evangelio dice que lo hacía siempre, él se apartaba a orar. Y eso es lo que nosotros hemos venido en esta noche. Hemos separado, nos hemos apartado este tiempo para venir a hablar con el Señor. Entonces el Señor cargó toda esa carga de esas 5.000 personas y se apartó a orar como lo hacía siempre, entregar esa carga al Señor. No es que él estaba solo o buscaba la soledad, sino que buscaba esa intimidad con el Padre. Es bueno tener esos tiempos a sola con el Señor, así que hay que buscarlo, tener, sea la madrugada, la mañana, la tarde, la noche, bien temprano, tener ese espacio y hablar con el Señor. Subió, dice, al monte a orar aparte, como lo hacía siempre, dice. Y hace poco unos pastores de acá también fueron y oraron allá al monte, en pie de cerro, simbólicamente, para bendecir la ciudad. Así que no es nada que esté fuera de la Biblia. Lo que hicieron está dentro acá la palabra. El Señor le dio el ejemplo. Por eso los hermanos, los pastores fueron a orar hace poco, el sábado pasado, desde el cerro, a bendecir toda la ciudad, y como lo hacía el Señor. Así que si algún día te animás a irte al cerro y de ahí levantar las manos y bendecir a la ciudad. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice que se le hizo la noche y quedó solo el Señor. No es que estaba solo, sino estaba en compañía de su Padre. Estaba con su Padre, no estaba solo humanamente el Señor. Y los discípulos ya se habían ido en la barca, dice verso 24. Y ya la barca que iban los discípulos estaba en medio del mar. Ya iban a mitad del mar, estaban ellos ahí, los discípulos. ¿Y qué pasó? Dice, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Empezaron, dice, a ser azotada esa barca porque los vientos eran contrarios. Tenían el agua de frente y más el viento en contra, y ya se hundía esa barca. En otro evangelio dice que ellos intentaron remar con su propia fuerza. ¿Cuántas veces nosotros queremos remar en medio de la tormenta que vivimos, pasamos con nuestra propia fuerza? Y no podemos. A veces se levantan olas gigantes. Nos dice aquí cuánta altura, me imagino 5 metros, 8 metros, 10 metros de alto esas olas en medio del mar. Se le venía, es como que se te venga ya, como veíamos cuando fue ese tsunami en China, se venía toda el agua encima. Bueno, así a veces vienen las tormentas de la vida, vienen. Tormentas económicas, tormentas de salud, tormentas espirituales, tormentas con los hijos. Tormentas se levantan esas tormentas, y el viento en contra, dice, peor todavía. Estaban en medio del camino, ellos se habían quedado ahí. Muchas veces nosotros comenzamos con el Señor, comenzamos a andar, a navegar, y el Señor nos introduce mar adentro, cuando le dijo a Pedro y a los discípulos,
boga más adentro del mar, y cuando ya está el agua profunda o vienen las tormentas, ya no sabemos para dónde agarrar, qué vamos a hacer. Al principio de nuestro caminar con el Señor es bello, hermoso todo, pero cuando ya pasamos a mitad del mar y empezamos a ver las olas, las preocupaciones, las cosas que se nos vienen, ahí no entra el miedo, el temor. Es bueno el miedo, el temor cuando viene del Señor, pero cuando viene por las circunstancias que a veces pone el enemigo, no es bueno. Hay que tener temor del Señor, respeto hacia Él, pero no el temor que el enemigo quiere infundir, lo que estaba pasando acá. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche, verso 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Más o menos eran las 3 de la mañana, en otra versión de la Biblia dice que eran las 3 de la mañana más o menos, esa hora era. El Señor vino andando sobre el mar hacia ellos. Me imagino que el Señor sabía todo, lo veía todo. Él es omnisciente, omnipresente y lo sabe todo. Y es todopoderoso, omnipotente, tiene el poder suficiente. Entonces me imagino que vio que sus discípulos estaban pasando por esa tormenta. El Señor sabe de cada uno cuál es la tormenta que vivimos, pasamos cada uno, o si estamos atravesando esa tormenta cada uno en estos momentos. Dice que el Señor vino andando sobre el mar, dice. Él tiene autoridad, autoridad sobre todo lo creado. Anterior, en el capítulo 8, en este evangelio, dice que Él reprendió al mar y al viento, hizo bonanza, lo aquietó. Él tiene la autoridad, el control de todo, viento, agua, mar y tierra, todo lo que está aquí en la tierra tiene el control Él. Pero ahora, si nosotros le damos permiso que Él tome el control, primeramente de nuestra vida y todo lo que está alrededor nuestro. Dice que vino sobre el mar el Señor, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, dieron voces de miedo. Dice que vieron un fantasma, y dieron voces. Parece que el milagro, la señal anterior de que el Señor había hecho de comer a 5.000 personas, más las anteriores que había hecho cuando reprendió al viento y al mar, se habían olvidado ellos. Muchas veces nosotros nos olvidamos de la palabra, de las promesas del Señor. En medio de esas tormentas que vivimos, pasamos, nos olvidamos. Es importante no olvidarnos las promesas del Señor ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar esas promesas. Recordar la palabra del Señor en medio de esas tormentas que vivimos, pasamos. Es importante. Entonces el miedo lo hizo paralizar a ellos y ver cosas. Cuando uno tiene miedo, va a ver de todo. Va a ver que caminan cosas extrañas por la casa, ruido en el techo, en el fondo. Lo va a hacer miedo, no va a hacer ver todo. Porque es el arma del enemigo. Meternos miedo y hacernos creer o ver cosas para, digamos, desviar nuestra atención en el Señor, desviar la atención de Él. Entonces dice que en el perfecto amor se echa todo temor. Yo me tengo que acercar al perfecto amor. No tengo que temerle miedo a Jesús, me tengo que acercar a Él. Si yo me acerco a Él, los miedos se van a ir. Y voy a estar más seguro. Y voy a poder enfrentar cualquier tormenta que se levante. Entonces dice que ellos tuvieron miedo y creían que era un fantasma. Se habían olvidado que era el Señor. Pero enseguida, dice, Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, soy yo, dice, no temáis. Tened ánimo. El Señor estaba ahí para fortalecerlo, para guiarlo, para cuidarlo. Qué lindo eso es cuando estamos pasando en esas tormentas y viene alguien y te da una palabra de aliento. Como lo hizo el Señor acá, los discípulos le dijo: tengan ánimo. Dice que nosotros tenemos que dar palabras de sazonadas, que tengan sabor, palabras de gracias, palabras de bendición, palabras que levanten el espíritu de las personas. Y eso es lo que hizo el Señor en medio de esa tormenta. Él le ha dicho: tené ánimo, tené ánimo. Entonces, soy yo, no temáis. Al decir soy yo, Él es todo, Él es todo. Ahí en el libro de San Juan dice: yo soy el Mesías, yo soy el pan de vida, yo soy el de arriba, yo soy el eterno, yo soy la luz del mundo,
Yo soy la puerta de la oveja, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Señor y Maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la vid verdadera, soy el alfa y la omega, soy el primero y el último. Todo eso es Él, todo eso es el Señor para nuestra vida. Todo lo que nosotros estamos buscando ahora, Él es todo. Entonces en esa tormenta, si estás buscando algo, que el Señor pueda llenar tu vida. Entonces le dice, soy yo, o sea, tu seguridad. Seguridad a tu miedo, a tu inseguridad, soy yo, dice. Entonces respondiendo Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ya estaba un poquito más animado acá Pedro. Cuando el Señor tomó el control de la situación, se animó Pedro. Y a veces nosotros por ahí también, ya cuando nos sentimos un poquito aliviados, mejor, ya actuamos a veces con un poquito de picardía. Y acá Pedro se atrevió a su fe, ya no proyectamos más. Y acá Pedro se atrevió, le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya estaba más animado él ya. Y así nosotros tenemos, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre esta tormenta. Manda. Y Jesús, ¿qué le ha dicho? Verso 29, ven. Y el Señor nos está invitando en esta noche que vayamos sobre las tormentas. Ven, dice. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro descendió y empezó a caminar con fe. Por eso el título decía fe en medio de las tormentas. Entonces empezó a caminar por fe. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en esta noche, mi hermano. Caminar y vivir por fe en medio de la tormenta, en medio del fuego, en medio de cualquier tempestad que se esté levantando. Caminar y andar por fe. Como cantábamos hace rato, Daniel, ni el horno, dice, iba a quemarlo, porque estaban viviendo en fe adentro de ese horno. Entonces le dice que empiece a caminar sobre las aguas. Y ahí el Señor iba a mostrar su poder. Cuando uno pone la mirada en el Señor, va a caminar y va a andar en fe. Por eso dice en el libro de Hebreo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. También dice en el Evangelio, en Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido acá en la tierra. Primeramente tengo que poner la mirada arriba. Entonces Pedro estaba mirándolo al Señor ahí en medio del mar y empezó a caminar. Pero al ver el fuerte viento, verso 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice que empezó a mirar el viento y al mar. Y a veces eso pasa. Estamos caminando, viviendo en fe y empezamos a mirar los vientos y los mares. Los vientos económicos, los vientos familiares, los vientos de salud. Empezamos a mirarlo al problema. Entonces se hundió Pedro. Cuando tenía puesta la mirada en el Señor, estaba caminando en fe, viviendo en fe sobre el problema, sobre las aguas. Pero a ver el fuerte viento y comenzó a hundirse y dio voz diciendo, Señor, sálvame. Y ahí estaba el Señor para socorrerlo, para salvarlo, para extender su mano. Yo soy que te sostiene, dice la palabra. Tu mano, dice, la mano derecha de Él, dice, nos sostiene, dice, creo que el profeta, no sé si Isaías, creo que dijo eso. Yo soy el que te sostengo. Él es el que está extendiendo su mano para salvarnos, para que no nos ahoguemos, no nos hundamos en medio de esa tormenta. Él es nuestro salvavidas. Él es el que nos va a salvar. Pero al ver el fuerte viento tuvieron miedo, comenzó a hundirse y dieron voces de Señor, sálvame. Y dice que al momento Jesús extendió la mano. Al momento, no ha esperado. Al momento que uno le clame, le busque en esta noche, el Señor va a extender su mano. Al momento que vos le clame y le digas, Señor, sálvame, acá estoy, necesito de vos. Al momento Él va a extender su mano para salvarnos. No demora en contestar.
Dice que lo tomó, asió de él y lo sacó del mar y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Hombre de poca fe. Se había olvidado del milagro de los 5.000 que había dado de comer. Se había olvidado cuando ha reprendido la tempestad. Se había olvidado la fe. La fe viene, dice la palabra, por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay, digamos, que uno vaya a comprar, cuando va a comprar a la verdulería, a la carnicería, a un súper, la fe. La fe viene cuando uno pasa tiempo leyendo la palabra de Dios. La fe, digamos, se despierta, se desarrolla cuando uno lee la palabra de Dios. En este mundo que vivimos, todas las noticias que estamos recibiendo, importante que separemos a un lado eso y nos enfoquemos a leer su palabra, porque esto es lo que necesita el mundo. Buenas noticias. Evangelio significa buena noticia. Todo el día están pasando noticias del virus, de guerra bélica en otros países, la economía, la salud, están así. Sería bueno que cada uno, donde vayamos, nos movemos, podamos hablar del Señor. Decir, sí, todo eso que está diciendo es verdad, pero acá hay una esperanza. Acá la palabra dice que hay una esperanza y que es el Señor a todo eso. Dice que extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda. Tenemos que dejar que el enemigo entre con la duda. El enemigo es sutil, entra. Pequeñas dudas. Por eso dice la palabra: cazar las zorras pequeñas, para que no arruinen el viñedo. Y cuando ellos subieron, dice, a la barca, se calmó el viento. Dice que cuando subió Pedro y el Señor a la barca, se calmó todo. Estaban seguros ahí ya, porque Él tomó el control. Así que invítalo al Señor que tome tu barca en esta noche y tome el control, y que Él tome el timón y te lleve, ¿no? Te lleve a puertos seguros, a lugares seguros. Dice la palabra en el Salmo 23, a aguas tranquilas, aguas mansas. Él nos quiere cuidar, darle lo mejor. Dice en el verso 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Todos los que estaban, los discípulos, le adoraron al Señor, viendo lo que había hecho, de haber reprendido esas olas y de haberlo visto a Pedro caminar sobre el mar, y también los milagros anteriores que había hecho. Dice que le adoraron. Entonces, hermano, de acá tenemos que salir adorándole al Señor por los milagros que Él va a hacer y lo que está haciendo. Dice que estaban, dice, en la barca, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios, porque nadie podía hacer esas señales que Él estaba haciendo. Reconocían quién era, quién estaban con ellos, quién estaban con Él. Reconocían el poder de Él. Entonces, hermanos, reconozcamos el poder de Dios en nuestra vida esta noche. No dudemos. Él tiene el poder para hacer las cosas. Ya ahí, verso 34 dice: y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Terminando esa travesía, dice que vinieron a tierra firme. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que le tocaron quedaron sanos. Dice que cuando habían llegado a esta ciudad, a tierra firme, a tierra de Genesaret, cuando le conocieron, dice, trajeron todas las personas enfermas, todas, para que él los curara, los sanara, los libertara. Y la gente, dice, le rogaba que solamente deje tocar el borde de su manto, el borde de su manto. El sacerdote era ungido con aceite de la cabeza, corría el aceite por la barba y toda su vestidura, y así la presencia de Dios corre por todo nuestro ser. Por eso ahí la mujer, el flujo de sangre tocó el borde de su manto,
y paró esa hemorragia. Todo lo que estaban enfermos, dice, lo traían para que los sanara. Así que, hermano, todos los motivos de oración que traemos en esta noche, tenemos que orar con fe para que Dios los sane. Orar con fe. Y entendamos en esta noche, cualquiera sea la tormenta, la dificultad que estemos viviendo, desarrollar nuestra fe en medio de la tormenta. Último pasaje, quería compartir esto, una promesa, Isaías 43. Ahí está en la placa. Dice Isaías 43, verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y dice más abajo: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé y daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Y en el verso 4 dice, verso 5, no tema, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Esta es una promesa, mi hermano. Dice que Él va a estar en medio del agua y en medio del fuego. Así que cualquier tormenta que estemos pasando, o por cualquier fuego que estemos viviendo, el Señor va a estar. Amén. Dios les bendiga.